Bendiciones, Dios le bendiga, Dios le guarde, que la paz de Dios esté con cada persona que van a ver este hermoso video para que muchas personas sean edificadas en las redes sociales. Bienvenido a tu programa Enfoque TV. Tenemos como invitado el día de hoy a nuestro hermano y evangelista Jonathan Zamora. Para mí es un honor tenerlo aquí en esta plataforma predicando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Recibimos a nuestro hermano Jonathan Zamora con un fuerte aplauso. Te bendiga, mi hermano. Dios te guarde, hermanito. ¿Cómo te sientes? De verdad que nos sentimos contentos de poder estar aquí ministrando la palabra de Dios en su programa Enfoque TV. Qué bueno que Dios ha puesto en el corazón de mi hermano Claudio el llevar la palabra de Dios a través de esta plataforma. De verdad que me siento contento, manito, de poder ver que Dios está trabajando con ustedes. Amén. Cuéntame, mi hermano Jonathan, ¿cómo está el ministerio? Bueno, estamos bien, estamos avanzando, estamos hablando de Jesús, siempre nos mantenemos enfocados. Me encanta esa palabra, enfocado, enfoque. Siempre tengo un mensaje incluso que habla del enfoque, y del desenfoque, pero nos mantenemos enfocados en lo que es la predicación de la palabra de Dios. Hace unos días hemos estado recibiendo algunos mensajes poderosos, hemos estado llevando la palabra de Dios a diferentes lugares y estamos contentos y estamos aquí para traer una palabra. Amén, amén. Para traer una palabra. Amén. Hubo una persona en estos días que me dijo, ¿por qué le pusiste Enfoque TV? Y yo le contesté, la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La palabra enfoque, como yo estoy acostumbrado a usar cámara, hacer video, cuando tú enfocas tu objetivo, tú quieres sacar una buena imagen y una buena esencia. El problema es que hay muchas personas que no sacan buena imagen y buena esencia porque se desenfocaron en una ocasión de los comentarios, de la crítica, pero tienes que mantenerte enfocado en lo que Dios te llamó. Bien, sin más preámbulo, vamos a dejar a nuestro hermano Jonathan para que él esté impartiendo la poderosa palabra de Dios y para que él esté fluyendo conforme al Espíritu le ponga. Amén, gloria a Dios, manito, qué bueno. Dios le bendiga a cada una de las personas que nos están escuchando a través de esta plataforma. Hoy queremos traer una palabra de parte de Dios. Queremos bendecir la vida de los hermanos y la vida de los no creyentes que están ahí escuchando la palabra. Y yo sé que en esta hermosa tarde, hoy República Dominicana es un día soleado, un día maravilloso. Estamos aquí en la República Dominicana porque yo sé que hay mucha gente que estarán en otras naciones, que nos van a estar mirando a través del video que estamos grabando, de la palabra que queremos llevar. Y yo sé que Dios lo va a bendecir. Amén. Así que inmediatamente sabe que nosotros como creyentes siempre tratamos de hablar de lo que dice la Biblia, tratamos de hablar de lo que la palabra de Dios nos enseña. Y yo voy a utilizar la Biblia en el libro de Mateo en su capítulo 4, en versículo 18. Libro de Mateo en su capítulo 4, versículo 18. Dicen así la palabra del Señor. Amén. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pecadores. Escuche, eran pecadores. Y le dijo, venid en pos de mí y os haré pescador de hombres. Ellos, esto me llamó mucho la atención. Ellos, al instante, dejando las redes, le siguieron. Ellos, al instante, dejando las redes, le siguieron. Y basado en este texto bíblico es que estaremos hablando en esta tarde la palabra que quiero impartir. Dejando las redes, le siguieron. Hablaré unos cuantos minutos con el tema Deja tus redes. Gloria a Dios. Deja tus redes. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu palabra. Señor. Ellas son lámparas a nuestros pies y son lumbreras a nuestros caminos. Te pido en esta hermosa tarde que me ayude a hacer uso de la misma conforme a tu misericordia en gloria. Que cada una de las personas que escucharán esta palabra sean edificadas.
sabe que traemos una palabra, Señor, para bendecir, una palabra para que la multiplicación del reino sea visible sobre la faz de la tierra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Deja tus redes, deja tus redes. Quizá Claudio me preguntaría, profeta, pero ¿por qué en este tiempo tú traes esta palabra? Deja tus redes. Esa palabra, el Señor trabajó conmigo. Que primeramente Dios, cuando te da una palabra, Dios siempre te va a poner a que tú trabajes o a trabajar en ti mismo esa palabra. Por eso yo soy de los predicadores que todavía creo en que Dios, los mensajes que te da, aunque sea para otro, tú tienes que vivirlo. Porque donde tú comienzas a vivir el mensaje que Dios te está dando es donde se activa la compasión. Así es. Que la compasión tiene que estar activa en cada sermón que tú llevas. Porque la compasión es lo que te hace sentir lo que los demás están sintiendo cuando están pasando por la situación por la que tú entiendes que ellos están pasando. Pero tú tienes que sentirlo primero. Incluso si tú no sientes compasión por los enfermos no se van a sanar. No. La Biblia dice en el libro de Mateo, en el capítulo 13, dice: y saliendo Jesús vio a la multitud, y sintiendo compasión de ellos, sanó a todos los que estaban enfermos. Y por eso Dios comenzó a trabajar conmigo en esta palabra. Y es una palabra, deja tus redes. Una palabra que quizá cuando leemos la Biblia, no es el contexto de lo que quiere emitir la Biblia en este sermón. Porque es un texto que vamos a sacar de contexto. No para traer un pretexto, sino para arreglar algo que en mi corazón yo estaba sintiendo que no estaba funcionando bien. Así es. Algo que yo sentía que no estaba caminando bien. Y como yo sentía esto en mi corazón, Dios siempre te va a hablar con la Biblia, con la palabra de Dios. Cuando el sentimiento o lo que tú sientes en tu corazón viene de parte de Dios, Dios siempre te va a mandar a la Biblia, Claudio. Así es. Cuando Dios quiere hablar contigo o hay algo que tú estás sintiendo y no hay un texto bíblico, ni siquiera sacado de contexto, que vaya acorde con tu sentimiento, ese sentimiento no es de parte de Dios. Pero cuando hay un sentimiento en tu corazón, cuando hay un sentir en ti, y ese sentir va acorde con un texto bíblico, con una historia bíblica, es porque Dios te está hablando. Eso es así. Y yo le preguntaba al Señor cuando yo comencé a sentir todo esto: Señor, pero ¿por qué tú me estás haciendo sentir esto? Y le hablaba al Espíritu Santo: ¿por qué me estás haciendo sentir esto? Y quizá muchos de los que me están viendo dicen: pero ¿cuál es el sentimiento que se te activó en el corazón? ¿Qué es lo que tú quieres decir que se te activó? Que tenía que traer un texto bíblico para tú poder expresarlo. Y estoy hablando con el tema: deja tus redes. Muy fuerte. Deja tus redes. Y lo que se activó en mi corazón es lo que estoy viendo hoy en día, en este tiempo, en este siglo XXI, donde las redes sociales han entrado de una manera sobrenatural al mundo. Y han arropado la televisión, han arropado la radio. Incluso cuando tú ves la televisión, no tiene tanta fuerza como las redes sociales. La radio no tiene tanta fuerza como las redes sociales. Eso es así. La protesta más poderosa que se han dado en los últimos años ha sido a través de las redes sociales. Los crecimientos más grandes que se han dado en los últimos tiempos son a través de las redes sociales. Y está bien que las redes sociales es un mecanismo y una fuerza activa para que nosotros podamos llevar la palabra de Dios a lugares donde nosotros hoy no la podemos llevar. Porque yo sé que mucha gente van a ver este video a lugares donde nosotros no podemos llegar ahora mismo por la situación que tenemos. Quizá hay lugares donde nos van a ver ahí en Europa, que nosotros no tenemos la visa para llegar, pero nos van a ver y van a escuchar la palabra de Dios a través de las redes sociales. El problema ha sido, Claudio, que se ha desenfocado el norte dentro del evangelio, y eso era lo que me estaba doliendo. Eso era lo que yo estaba sufriendo al ver personas que son ministros pero de redes sociales. Wow. El ver evangelistas, el ver apóstoles, el ver pastores, el ver maestros que son maestros pero de las redes sociales.
gente que no se congregan en una iglesia porque ya dicen que no es necesario, porque a través de las redes ellos tienen un pastor, muy fuerte. A través de las redes ellos tienen crecimiento ministerial, a través de las redes, y estoy viendo que muchos hacen un video, pero no lo hacen para bendecir la vida de nadie, no lo hacen para que la vida de otros sea edificado, sino para que ellos tomar una fama. Tú me estás diciendo a mí que hay pocos ministros, pero hay muchas figuras públicas. Es el norte que está acogiendo y que estaba acogiendo la iglesia, o está acogiendo algunos ministros, y por eso comenzó a latir en mi corazón. Y me aparté por un tiempo de lo que son las redes sociales. Cuando tú buscas mi Facebook, cuando tú buscas mi Facebook, tú te vas a dar cuenta de que hace mucho que yo no hago un live. Y tú dirás, pero ven acá, Jonathan siempre hacía video en vivo. Sí. Y la gente me decía, a través de una palabra fui bendecido. Dios me dio una palabra poderosa. Algunos videos que Dios me daba mensajes poderosos, lo compartía a través de las redes sociales. Y mucha gente eran bendecida, pero yo decía, pero ¿qué está pasando con Perencejo, Sutanejo? ¿Qué está pasando con tal ministro? ¿Y cuál es el norte? ¿Cuál es el rumbo que lleva su mensaje? Porque comencé a ver que subían cosas en las redes que no tenían que ser subidas. Decían cosas en las redes que no tenían que ser subidas. Hacían cosas y las subían a las redes que no tienen que ser subidas a las redes sociales. Y quizá pudiera decirte algunas de las cosas que subían y algunas de las cosas que hacían en las redes sociales que no pueden permitirse ni hacerla un ministro en las redes sociales, y fueron las cosas que comenzaron a sentir mi corazón. Ahora bien, cuando vamos a la palabra de Dios, sacando este texto, vuelvo y repito para los maestros que me están escuchando, porque hay gente que son maestros, teólogos, gente que conocen la palabra de Dios, que van a escuchar esta palabra y van a decir, pero este evangelista está sacando este texto de contexto. No es el contexto del texto, es lo que Dios trabajó conmigo en lo personal que quiero traer en esta hora. Porque hablando del contexto del texto, primeramente te voy a hablar del contexto del texto, aunque ya te hablé de algo que yo había sentido. Y cuando hablo del contexto del texto, aquí estamos hablando del que caminó aquí en su crecer, en su avanzar, a la edad de 33 años, 30 años comienza su ministerio. Y cuando él comienza su ministerio, él entiende que aunque él era el hijo de Dios y aunque él tenía poder para hacer cosas sobrenaturales, él no podía de hacerlo solo, sino que él tenía que buscar a alguien para prepararlo y poder dejar un legado para cuando él no esté. Porque hay muchos ministros que nos han dejado un legado. Por eso yo digo que no es tan importante lo que tú dices, es más importante lo que tú haces. Porque lo que tú dices se lo lleva el viento, Claudio. Sí. Lo que tú dices se olvida, pero lo que tú haces permanece. Eso es. Y Jesús llama a unos cuantos discípulos para él sembrar en ellos algo poderoso, para él invertirse en ellos. Porque el líder más poderoso que puede pasar por esta tierra es el líder que no tiene miedo a invertirse. Eso es así. Y tenemos ministros en este tiempo que tienen temor de invertirse en alguien. Tienen temor de enseñar a alguien. Muy fuerte. Tienen temor de llevar a alguien. ¿Por qué? Porque están enfocados más en las puertas que en los beneficios que le puede dejar lo que ellos puedan abrirte para el reino. Tú me estás diciendo a mí que hay muchos ministros que no te dan el paso porque creen que las puertas que se le abrieron a ellos en una ocasión se le van a cerrar. Exactamente, exactamente. Esas fueron las cosas, las inquietudes que comenzaron a golpear mi corazón. Las inquietudes que comenzaron a golpear mi espíritu. Cosas que yo estaba viendo. Y yo decía, pero ¿por qué es así? Porque esto no es mío, esto no es de Claudio, esto no es de ningún ministro, esto es de Dios. Y Jesús fue el primero que se invirtió. Si Él no se hubiese invertido, hoy nosotros no estuviésemos aquí. Porque los discípulos tuvieron que invertirse en más discípulos. Elías se invirtió en Eliseo. Abraham se invirtió en Isaías. Isaías se invirtió en cada uno de los ministros que tú ves. Se invirtieron para que esto pueda llegar al lugar a donde está. Para un ministerio crecer necesita una ayuda. Tiene que invertirse. No existe tal ministerio del pulpo. No existe tal ministerio del pulpo. Predicador, ¿qué es el
ministerio del pulpo? El ministerio del pulpo es aquel que entiende que puede orar, que puede predicar, que puede cantar, que puede tocar. Dios mío, Usted no puede hacer todo eso. Usted tiene que invertirse en alguien. Usted tiene que capacitar a alguien. Pero el miedo y el temor ha hecho que los ministros no se inviertan. El miedo y el temor del avance ha hecho que los ministros no se inviertan, pero no del avance del reino. Porque si es el avance del reino, no tuviesen temores de invertirse. Sí. Es el avance de ellos mismos, el avance personal tuyo como ministro. Y yo comencé a ver ministros que colgaban fotos en las redes sociales, pero no para edificar a nadie, sino para ellos crecer. Colgaban videos en las redes sociales no para bendecir a las personas que escuchaban el mensaje, sino para ellos crear una fama. Y yo te voy a decir algo: Jesús nunca colgó un video en las redes sociales, Padre, pero la fama lo perseguía. Así es. Alabado sea el nombre de Dios. Dice que la fama, el niño crecía en fama y en sabiduría. El ministerio de Cristo crecía en fama y en sabiduría. Y Jesús le decía a la gente: no cuelgue el video en las redes sociales. Jesús le decía a la gente: no se lo diga a nadie. Jesús le decía a la gente: no lo comparta. Quizá nosotros en este tiempo tenemos que decirle a la gente: comparte el video para que el video pueda llegar a otro. Pero Jesús no se lo decía y el video llegaba a otro. Jesús simplemente lo colgaba en las redes, y por el mensaje venir con el poder y venir con la ciencia, la sapiencia, la sabiduría que portaba Jesús, ese mensaje inmediatamente era compartido por los demás, porque se sentía que ese mensaje iba directamente a edificar la vida de alguien. Yo no sé si tú me estás entendiendo, pero cuando tu mensaje está enfocado en edificar a alguien, tu mensaje va a ser un mensaje que va a llegar a los lugares donde tiene que llegar para ser edificante para las personas que Dios te dio la palabra en ese momento para ser edificada. Yo no sé si me está entendiendo, Claudio. Entonces yo miré aquí en la Biblia que cuando Jesús comienza a caminar, Jesús agarra y llama a 12 discípulos. Cuando él llama a esos 12 discípulos, lo primero que él llama es a donde que acabamos de leer. Jesús comenzando su ministerio, dice: andando junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos. Lo primero fue que él vio a 2 hermanos, vio a Andrés y vio a Pedro. Fueron los primeros discípulos que Jesús llama. Y cuando él los llama, dice que estaban en el mar porque eran pescadores. Supuestamente eran uno de los pescadores más poderosos y tenían mucha fama como pescadores en su región, y tenían mucho tiempo pescando. Y los pescadores utilizan redes. Los pescadores utilizan redes. Y ellos estaban lavando las redes. Jesús luegamente encuentra a los hijos de Zebedeo. Los hijos de Zebedeo ya no están lavando las redes. Los hijos de Zebedeo la están reparando. Y esto me llamó mucho la atención, algo aquí, claro, porque aunque Andrés y Pedro estaban lavando las redes, eso quiere decir que las redes de Andrés y de Pedro no estaban rotas, pero las redes de los hijos de Zebedeo sí estaban rotas. Entonces yo entendí aquí que hay redes que solamente necesitan ser lavadas, y hay redes que necesitan ser reparadas. Y cuando hablo de redes, ustedes saben aquí que es el estilo o la fuente de vida. Ahora mismo tú vas a desatar la fuente de vida o la profesión de Andrés, de Pedro, de Jacobo y de los hijos de Zebedeo. Esa es la profesión de ellos. Ellos estudiaron eso, ellos vivían de eso, mantenían a su familia de eso. Con eso ellos se mantuvieron por mucho tiempo. Sus padres, los hijos de Zebedeo, lo heredaron de sus padres. No sabemos si el papá de Simón Pedro era pescador, no lo dice la palabra de Dios, pero quizá también lo habían heredado de sus padres, heredaron eso como profesión. Tú heredaste algo de tu padre como profesión, Claudio, anda. Espíritu Santo de Dios. Una de las cosas que yo heredé que no me gustó, la calma. Gloria. Bueno, tú heredaste algo de tus padres. Nosotros heredamos algo de nuestros padres. Ellos habían heredado este estilo de vida y esa era su profesión. Estoy dándole el contexto al texto para que algunos de los maestros que me están escuchando no digan: pero es que no tiene que ver nada con las redes sociales. Ellos como que están desenfocados. Sí, nosotros sabemos que no tiene que ver nada con las redes sociales, pero tiene que ver con
Ay, Dios mío, Espíritu Santo. Muy fuerte. De Dios. Nosotros sabemos que el contexto, Esto no es fumando. el contexto de lo que estamos hablando no va acorde con lo que te voy a traer en esta hermosa tarde conforme a las redes sociales, pero Así esto es. está hablando de redes. Y las redes era lo que ellos utilizaban para utilizarla como fuente de vida. Y Jesús le dijo, deja tus redes y sígueme. Para ellos poder ser salvos, ellos tenían que dejar las redes. Y eso fue lo que me impactó a mí, Claudio, que para Andrés y para Simón poder seguir a Jesús, ellos tuvieron que dejar las redes. Tú me acabas de decir algo muy importante ahora, que hay gente que ya dejaron de seguir a Cristo, pero están siguiendo las redes. Pero cuando Cristo fue donde esos personajes, Cristo le dijo, deja tus redes y sígueme. Pero hay gente que en una ocasión estaban siguiendo a Cristo, pero ya no están siguiendo a Cristo, volvieron de nuevo a tomar las redes. Eso es lo que está pasando, Claudio. Lo que pasa es que hay gente que han tomado las redes y están siguiendo a Cristo, pero de una manera desordenada, porque Cristo en una ocasión le dijo, deja tus redes, y han desenfocado el mensaje de la palabra de Dios. ¿Por qué utilizo la palabra desenfocado, el mensaje de la palabra de Dios? Porque el mensaje de la palabra de Dios en un ministro siempre tiene que ser edificante para otro. Así es. La palabra, el mensaje de la palabra de Dios en mí siempre tiene que ser edificante para alguien. Cuando yo doy una palabra que viene de parte de Dios, esa palabra no puede traer división. No. Esa palabra no puede traer contienda. No. Esa palabra no puede traer envidia. No. Esa palabra no puede traer celo. No. Esa palabra no puede traer nada que no vaya acorde a la bendición que Dios tiene para nosotros en esta tierra. Y las redes han comenzado a ser utilizadas en este tiempo como la estaba utilizando Andrés y como la estaba utilizando Simón. ¿Cómo ellos le estaban utilizando? Como una fuente de vida. Ellos la estaban utilizando como una profesión. Y hay gente que no están predicando la palabra de Dios para edificar a otros. Ellos están predicando la palabra de Dios en las redes, pero para ellos obtener beneficio. Ay, Dios La están mío. utilizando como fuente económica. Para lucrarse. Lo están utilizando para lucrarse. Y aquí es donde se desenfoca lo que Dios quiere hacer a través de las redes sociales con nosotros. Aquí es donde el ministro se desenfoca de lo que Dios quiere darle a los demás a través de él, a través de las redes. ¿Por qué? Porque ya tú quieres hacer algo, pero lo quieres hacer ¿para qué? Para tú sonar. Lo quieres hacer para tú brillar. Lo quieres hacer para tener view. Lo quieres hacer para crecer, para que tu plataforma tenga crecimiento. Así es. Yo te voy a decir algo. Tú estás comenzando esta plataforma. Y si Dios es el que está aquí y Dios fue quien te puso aquí, olvídate de quien quiera compartir el mensaje. Olvídate de quien quiera llevar el video. ¿Por qué? Yes. Porque cuando la palabra viene de parte de Dios, la palabra va a correr. Así la es. palabra no se va a detener. Así es. Jehová le dijo a Abacú, escribe la visión para el que la lea corriere. Es decir, el que lea la visión que viene de parte de Dios, cuando la lea van a correr. Amén. Hay gente que van a correr detrás de una visión. Pero a mí me llama mucho la atención esto, Claudio, que Jesús le dijo, deja tus redes y sígueme. Al instante ellos dejaron las redes. ¿Qué estoy diciendo? Hay gente que tienen que dejar la red para poder seguir a Jesús. Y yo estoy hablando de las redes sociales. Aunque te dije cuál es el contexto de este texto, yo estoy hablando de las redes sociales. Hay gente que tienen que apartarse de las redes sociales para poder agradar a Dios. ¿Por qué? Porque las redes sociales se han convertido en su norte. Las redes sociales se han convertido en su Dios. Gloria a Dios. Las redes sociales se han convertido en lo que ellos entienden que le da beneficio para sobrevivir. Incluso hay plataformas de gente que ya ellos no pueden vivir separados de las redes sociales, porque las redes sociales se han convertido en su fuente de economía. Y dejando las redes sociales, se le pone el rostro como el joven rico que se acercó a Jesús. ¿Cómo? Aquel joven rico, tú no sabes, que se acerca a Cristo y le dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para ganarme el reino? Y Jesús le dice, tienes que guardar los mandamientos. Él le dijo, desde mi niñez he guardado todos los mandamientos. ¿Eh? ¿Qué tú me quieres decir que hay gente que va donde Jesús como el joven rico? Gente que va donde Jesús y le dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para ganar el reino?
Y Jesús le dice, guarda los mandamientos. Y ellos le dicen, desde mi juventud he guardado todo eso. Pero Jesús le da una palabra que le cambia el semblante. Jesús le dice, da todo lo que tú tienes a los pobres. Y dice que le cambió el semblante y se apartó de Jesús. No lo quiso seguir porque no quiso soltar lo que tenía. Y hay gente que las redes sociales se han convertido en ellos se han convertido en lo que era esa riqueza para ese joven rico. Tú me estás diciendo a mí que hay mucha gente que se han desenfocado de Cristo y se han convertido en unos idólatras de plataformas de redes. Idólatras de plataformas de redes. Gente que no puede vivir sin las redes sociales. Wow. Gente que no lee la Biblia. Gente que no ora. Ellos simplemente están enfocados en subir un mensaje de alguien que cayó al piso. De subir una palabra para que su fama crezca. No para edificar a nadie. Lo que quiero que tú entiendas es, Claudio, que si el enfoque de las redes o del uso de las redes en lo ministro es edificar a alguien, está bien. Claro. Que si el enfoque del uso de las redes en lo ministro es para bendecir la vida de alguien, está bien. El problema es que se han desenfocado, Claudio. El problema es que estamos enfocados en brillar nosotros y no en que la luz de Cristo brille a través de lo que yo voy a decir. De traer una palabra para edificar a alguien, sino traer una palabra para yo coger fama. De traer una palabra para yo ser visto. Y ahí es donde está el problema de subir cosas a las redes que no son necesarias o que no son edificantes para nadie. Y yo creo que nosotros como ministros, todo lo que vamos a hacer tiene que edificar a alguien. Así es. Todo lo que vamos a decir tiene que edificar a alguien. Así es, así es. Amén. Amén. Entonces por eso es que hay gente que tienen que hacer así como Pedro, tienen que dejar las redes, Así es. pero tienen que dejar las redes sociales. Muchos ministros que me están escuchando tienen que dejar las redes sociales, Eso es así. aunque vuelvan de nuevo, Claudio. Yo recuerdo, ya para cerrar, cuando yo vine al Señor, yo soy peluquero y trabajo en una peluquería. Amén. Y tengo toda mi vida trabajando peluquería. Y yo recuerdo que cuando yo vine al Señor, llegó un profeta a la iglesia donde yo estaba tirado en el piso de silicio y eran las 6 y pico de la mañana y él me despertó y me dijo, ¿para qué tú te convertiste? Y yo le dije, bueno, yo me convertí porque el Señor es bueno y porque le estoy hablando de la palabra que yo dije en aquel tiempo. Si te la digo en esta palabra, quizás te la disfrazo y te digo cosas bonitas. Sí. Yo le dije, no, yo me convertí porque el Señor es bueno y porque yo quiero ser cristiano. Y él me dijo, ¿para eso tú te convertiste? Entonces dice el Señor que para tú cambiar tu forma de vida, para tú poder ser agradable ante los ojos de Dios, tienes que dejar la peluquería. Wow. Me dijo ese profeta. ¿Cómo así? Y yo no entendí en mi espíritu porque fue quebrantado mi espíritu. ¿Sabe por qué el Señor me dijo que tenía que dejar la peluquería en ese tiempo? Porque yo estaba débil espiritualmente. Y cuando yo venía a la peluquería, yo comenzaba a socializarme con personas que me arrastraban. Personas que me llevaban a lo que yo hacía antes. Personas que, así como Pedro, que en una ocasión, después de haber dejado las redes, luego de la muerte de Cristo, Cristo lo encuentra pecando. Wow, muy fuerte. Volvió a tomar las redes. Muy fuerte. El Espíritu Santo de Dios. Muy fuerte. Entonces el profeta me dijo, tienes que dejar la peluquería. Yo lo entendí en mi espíritu. Y luego me doy cuenta el por qué el Señor dijo o me mandó a decir a través de este hombre que dejara la peluquería. Ahí se cumple donde dice, si tu ojo te da ocasión de caer, Sí, déjalo. Sácalo. Quítatelo. No tiene que ver con, no tiene que ver con una mano. Si tu brazo derecho te ocas, no tiene que ver con esto. Tiene que ver con cosas que en realidad no te están edificando a ti ni están edificando a otros. Así es. Cosas que te arrastran fuera de la voluntad y de la presencia de Dios. Y por eso ese profeta me dijo eso, Claudio. Porque en la peluquería, vuelvo y te repito, yo estaba socializado con gente que me arrastraban y me apartaban del propósito de Dios. Tú necesitabas en ese entonces Un retiro. un formato, un formateo. Sí, necesitaba formatear. Tenía que eliminar cosas que
te ponían tu sistema operativo En lento. peligro, sí, ponía mi sistema operativo en peligro, ponía mi sistema operativo lento, ponía mi sistema operativo que hasta lo frizaban, había momentos que lo frizaban, Claudio. Y el Señor me dice, tienes que dejar eso. Para mí, la peluquería es un arte. Incluso yo lo considero como un don. Yo amo recortar. A mí me encanta recortar, me encanta estar regando con la cabeza. Pero eso para mí fue doloroso. Pero tuve que dejar la peluquería por 6 meses. Y a los 6 meses, el mismo profeta que Dios utilizó para darme la palabra de que dejara la peluquería, fue el mismo profeta que él utilizó para decirme que la retome. Wow. Wow. Y este hombre fue, se llama Rafael Núñez Saqueo. Este hombre fue y me dijo, ¿cómo te sientes? Estoy bien, gracias a Dios. Me dice, vamos a comenzar ahora a evangelizar. Comenzó a enseñarme a evangelizar. Y luego, un día me dijo, necesito que vuelva a la peluquería. Muy fuerte. Ahí yo entendí que ya yo estaba preparado para volver a la peluquería. Entonces fue cuando Dios me dio aquel mensaje, ¿qué fue lo que te sucedió? Que había gente que me preguntaban, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Por qué te retiraste de la peluquería? ¿Por qué duraste tanto tiempo sin venir? ¿Por qué duraste? Y recuerdo que cuando comencé a venir a domicilio. Y recortaba a los muchachos abajo de una mata. Y había gente, escucha esto para que tú veas lo que es hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Yo recortaba, recuerdo, debajo de una mata que había aquí de mango en la gallera, o cuando era gallera, Sí. y había una mata de mango, y ahí hay un muchacho que se llama Reinaldo, que le dice la percha, su mamá me prestaba una extensión, y yo venía a recortarlo a ellos los fines de semana, y venían gente de Villamella a recortarse ahí debajo de una mata. Muy fuerte. Hasta que luego entonces volvimos y retomamos la peluquería aquí en la San Vicente de Paúl. Aleluya, pero no sé por qué estoy hablando de esto, pero estoy hablando de esto para que la gente entienda que hay un momento, que hay cosas que están tan apegadas a ti que tú tienes que dejarlas. Así Y es. eso es lo que yo entendí. Hay gente que están tan apegados a las redes sociales que van a tener que salir de ella para poder ser salvos. Así es. Y Dios, Van a tener que separarse de ella para poder ser salvos. y Dios va a tener que romperte las redes. Sí, hay plataformas que van a tener que caerse para no salvarte. Hay plataformas que van a tener que ser eliminadas, que ser bloqueadas, Es así. hackeadas para Dios salvarte. Y tú dices, ay, me hackearon, es un hijo del diablo. No fue el mismo Dios que permitió que te hackearan. Eso es así. ¿Por qué? Porque a veces es el mismo Dios que hace que te pasen cosas que parecen malas, pero son buenas. Eso es Y así. quizás parecen malas, pero son las que te van a llevar al propósito de Dios. Eso Con esto estoy terminando ya, Claudio. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque cuando tú buscas aquí en la Biblia también te das cuenta, mira, redes, pero también en el libro de Reyes, ya para ir cerrando, aparece en una ocasión un tiempo de crisis. Y aquí fue donde Dios me dijo, no, tú tienes que hablar de eso, Jonathan. Porque en un tiempo de crisis hay un profeta y una mujer, se están comiendo los muchachos. Yo no sé si alguno conoce esa historia. Se están comiendo los niños, hoy me como el tuyo, mañana no comemos el tuyo, hoy no comemos el tuyo, mañana no comemos el mío. Dice que se está vendiendo una cabeza de estiércol, de pupú de paloma, por tanto grano de plata. Y a mí me llamó mucho la atención que hay un rey que está caminando, ¿dónde? En el muro. Liceo. Un rey está caminando en el muro. El rey está caminando en el muro y la mujer viene a decirle al rey en el muro. ¿Dónde? En el muro. La mujer viene a decirle al rey, a darle su queja en el muro. Y yo entendí que hay gente que le están poniendo, que están utilizando el muro para dar su queja. Incluso cuando entramos en el matrimonio, tú eres casado. Hay hombres y hay mujeres que cuando tienen situación en su hogar, tú te das cuenta. ¿Por qué? Por lo que escriben en el muro. Amén. Así es. Por lo que dicen en el muro. Así es. Gente que todo lo que hacen lo exhiben en el muro. Muy fuerte. Gente que todo lo que sienten lo exhiben en el muro. Pero ¿sabe algo? Dice que el rey que estaba caminando en el muro le dijo a la mujer, pero yo no te puedo resolver ese problema. ¿Acaso soy yo que puedo resolverte ese problema? Soy yo Jehová que puedo resolverte la situación en la que tú te encuentras. Y aunque él tenía la respuesta, se dio cuenta que desde el muro él no podía resolver el problema. Y eso es lo que yo quiero decirle a muchos ministros. Desde el muro tú no vas a resolver el problema de nadie.
tienes que bajarte del muro. No puedes exhibir Gloria a todo lo Dios. que tú vas a hacer para Dios en el muro. Y me es tan penoso, Claudio, que yo veo gente, no quiero hablar de esto, pero yo veo gente que se van al monte, se tiran una foto y la suben, pidan sus peticiones. Wow. Cuando Jesús dice que si tú oras, entra en tu habitación y tu Padre que te va en el secreto te recompensará en el público. Así es. Gente que le tiran una foto a una langosta que se están comiendo y la suben al muro, Gloria a la Dios, suben en Dios. las redes sociales, pero ellos no la suben para edificar a nadie. No. Ellos la suben para creerse grande y para echarle vaina al otro. Sí. Muy fuerte, muy fuerte. Santo de Dios. Entonces, por eso es que ese tipo de gente que tiene que dejar las redes, a ese tipo de gente que Dios le va a quitar las redes, y solamente quedarán de pies en las redes la gente que van a utilizar las redes para edificar la vida de alguien. Así es. Por eso nosotros estamos hablándote en esa hermosa tarde, en este hermoso día, que si tú eres de esos ministros que están utilizando las redes conforme a tu beneficio, vuélvete a Dios. Amén. Porque hay oportunidad para ti en este día. Así es. Cuando Dios trae una palabra es para que tú vuelvas a tu principio. Cuando Dios te da una palabra, porque Dios es un Dios justo. Y antes de Él castigarte, Él te da una palabra para que tú te vuelvas a Él. Y eso es lo que Dios le está diciendo a muchos. Que no grabe video. No es que no lo grabe, sino que cambie tu forma de pensar cuando lo grabe. Así es. Sino que cambie tu parecer cuando lo grabe. Así es. Que no lo grabe para tener fama tú. Que no lo grabe para que tú seas grande, que no lo grabe para exhibirte tú, sino para exhibir el reino de Dios. Que cuando tú des una palabra a través de las redes, sea que alguien la está necesitando. Amén. Yo todos los días cuando me levanto, Claudio, le digo: Espíritu Santo, ¿a quién le vamos a hablar en este día? Y hay gente a veces que se sientan al lado mío y con solo una palabra comienzan a llorar, comienzan a ser quebrantados, comienzan a ser libertados, porque cuando un hombre se conecta a la presencia de Dios, Dios siempre le va a dar una palabra para edificar a alguien. Amén, así es. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer con las redes. Comenzar a utilizarla para edificar, comenzar a utilizarla para levantar, comenzar a utilizarla para quebrantar los yugos, para romper las cadenas de las personas que no puede llegar la palabra, pero puede llegar el mensaje. Comienza a utilizar las redes de la manera correcta. Amén. Y aquellos que la están utilizando incorrectamente, tiene que dejarla, tiene que apartarte, porque hay plataformas, voy y lo repito, Claudio, que se van a cerrar. Hay es. plataformas que van a ser hackeadas. Amén. Hay plataformas, pero hackeadas por el mismo Espíritu de Dios. El mismo Espíritu de Dios se va a meter, la va a hackear, la va a tumbar, la va a sacar del sistema, porque están siendo exhibidos ellos y no el reino Wow, de Dios. muy fuerte. Así que en esta hermosa tarde, Claudio, esa es la palabra que traigo. Deja tus redes y sígueme. Bien, Dios le bendiga, mis queridos hermanos, Dios le guarde. Es un tema muy poderoso y muy ilustrativo para las personas que van a ver esta hermosa entrevista, este hermoso mensaje. Hay gente que tienen que soltar las redes, hay gente que tienen que desenfocarse de las cosas que están impidiendo que tú te acerques a Cristo. Te voy a dar una poderosa palabra ya para culminar. En una ocasión estaba Cristo con los 70. Ellos venían empompados, maravillados de reprender demonios. Incluso tenían hasta jactancia. Y yo me imagino que cuando Cristo lo ve, Cristo lo escudriña, le escudriña el corazón y le dice: no se maravillen de que los demonios se os sujetan. Maravíllense que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Y ahí mismo le dijo, porque él vio a Satanás descender del cielo como un rayo. Hay mucha gente que van a tener que descender de las redes sociales y el mismo Dios va a provocar de que desciendan como un rayo de la plataforma de las redes sociales. ¿Por qué te digo esto? Porque tú estás enfocado más en las redes y te estás desenfocando del nombre tuyo que tiene que estar inscrito en el libro de la vida. Hay gente que su nombre hace rato que ya se borró
borró porque te está preocupando más por las redes, por la fama, y el nombre tuyo se está desapareciendo. Una de las cosas que Cristo nos exige que no preocupemos es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Wow, muy fuerte. Dios te bendiga. Comparte este video para que otras personas sean bendecidas en todas las plataformas de las redes sociales. Y despedimos este programa Enfoque TV con una poderosa oración. Padre, te damos gracias, Espíritu de por Dios. lo que tú has hecho hoy, Gracias, Padre. Espíritu Santo de Dios. Te pedimos que tú bendigas, Señor, Sí, Espíritu cada de Dios. persona que van a ver este hermoso Sí, Señor, mensaje en el nombre en la de Jesús. plataforma de las redes sociales. Sí, Suelta las redes. Amén, gloria a Dios.